Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo es poder brindarte información para el Nacional de Residencias Médicas y también para ayudarte en tu formación como médico general. Esto lo hacemos gracias a el conocimiento que hemos adquirido y también gracias a los médicos que nos ayudan para poder ayudarte a ti, médicos invitados especiales dentro del podcast, que te van a estar ayudando y orientando día con día en donde quiera que estés y en donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien, que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al ENARM. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora un poquito de tromboembolia o tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se causa más bien, primero que nada, obviamente, y tal vez haya gente que ya lo sabe, tal vez hay gente que todavía no, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué se causa? Entonces es parte del espectro de lo que llamamos la enfermedad trombólica venosa. Así se conoce como un continuo de enfermedad porque habitualmente la tromboembolia pulmonar responde a una trombosis venosa profunda casi siempre en los miembros pélvicos, que como su nombre lo dice, termina embolizando hacia los pulmones, ¿no? Entonces es una causa frecuente de muerte en el hospital. Se habla de que hasta un tercio de las muertes intrahospitalarias podrían estar causadas por un paciente que tuvo una embolia pulmonar, y es particularmente frecuente cuando existe lo que llamamos o conocemos, pregunta típica de NARM, la triada de Virchow o de Virchow, se escribe en español con este W final y B chica. Y la triada de Virchow se describió hace el siglo antepasado, de hecho, para tratar de encontrar los tres factores de riesgo más importantes para la formación de estos coágulos y estos trombos periféricos. Y lo que nos dice son 3 puntos: hipercoagulabilidad, flujo lento o estasis y daño endotelial. Entonces, ¿en qué condiciones encontramos estas tres anomalías? Habitualmente hipercoagulabilidad en un paciente que ha sufrido una cirugía reciente o que tiene, por ejemplo, un estatus protrombótico, como podría ser mutaciones en algunos de los factores de la coagulación, factor 5 de Leiden, mutación de la proteína C activada, etc. Flujo lento cuando existe por alguna razón edema o inflamación en el sitio, por ejemplo, muy frecuente en los pacientes que tienen una cirugía ortopédica, que están inmovilizados, que están en reposo en cama durante varios días, y daño en la pared, que es prácticamente cualquier causa de disfunción endotelial. La más frecuente, obesidad y síndrome metabólico. Entonces, mala combinación, un paciente obeso que tiene un trauma y que tiene varios días en cama y que se sometió a cirugía ortopédica, muy mala combinación para que se forme un coágulo y una trombosis venosa profunda, casi siempre en las venas no visibles, no superficiales de las piernas, y eso predispone a embolia pulmonar. ¿Sale? Claro, y de esto que me comenta es prácticamente como te lo pueden presentar en un caso clínico, ¿no? Con esos, digamos así, factores de riesgo. Totalmente, esos son los factores de riesgo. Y la presentación, sepan ustedes que la tromboembolia pulmonar suele ser un poco menos manifiesta que lo que presenta un síndrome coronario agudo. Los síntomas pueden ser disnea de forma súbita, desaturación, hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1, sin retención de CO2, solamente hipoxemia. El paciente puede tener taquicardia, habitualmente taquicardia sinusal, y puede haber un dolor torácico, súbito, atípico o pleurítico en la presentación. Entonces, el caso clínico típico sería hombre o mujer ya mayor de edad, que tiene una caída, que se fractura el fémur o que tiene una lesión ortopédica y que está varios días en cama para una cirugía de fractura de fémur, por ejemplo, y que en el 5º día postoperatorio de repente se desatura, se choca y tiene taquicardia sinusal. Eso es TEP hasta no demostrar lo contrario. Claro, doc. En este caso, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Digo, conozco que principalmente te dicen, por ejemplo, a nivel electrocardiograma, ¿no? Hay un cierto patrón específico que te indica TEP, pero ¿cómo podemos llegar al diagnóstico o qué nos orienta para diagnosticar TEP? Entonces, el hallazgo más frecuente en los estudios básicos, en electrocardiograma, radiografía y gasometría, es el electro suele no ser normal. Eso es lo más frecuente.
O sea, anomalía del electrocardiograma no significa que tenga un patrón particular. Como tú dices, hay este patrón que se llama S1Q3T3, que es la presencia de una onda S en la derivada 1, la presencia de onda Q en la derivada 3 y la presencia de anomalías o inversiones en la onda T. Eso, cuando está frecuente, puede señalar tromboembolia pulmonar, habitualmente por sobrecarga del ventrículo derecho, pero otras causas que sobrecargan el ventrículo derecho, como por ejemplo obesidad, síndrome de apnea-hipopnea, hipertensión pulmonar, podrían tenerlo y que el paciente no tenga tromboembolia pulmonar. Entonces es insensible porque no está presente en todos los casos y también puede ser ciertamente inespecífico. Hay que pensarlo. Lo más frecuente que vemos en el electro es taquicardia sinusal. Un paciente persistentemente taquicárdico sin otra causa es una posibilidad. Hay que pensar en tromboembolia pulmonar, particularmente si no hay infección, dolor, atelectasias que causan la hipoxemia, ¿no? La placa de tórax, lo mismo, suele ser normal, no demuestra anomalías al inicio. En etapas más tardías podríamos tener un infarto pulmonar, que son estos signo típico, si no me equivoco, no lo vemos mucho, pero creo que se llama signo de Westermarck, en donde se ve un triángulo, una distribución del infarto de forma triangular y periférica, con base ancha y con vértice delgado. Y también de repente podría ser zonas de menor, ya eso es mucho más sutil y más una anomalía mucho más difícil de ver, que es zonas de hipodensidad vascular, o sea, no ves vasos en alguna parte y dejas de ver los vasos arteriales, ¿no? Y la gasometría, de nuevo, insuficiencia respiratoria tipo 1 con algo de alcalosis o hipoxemia pura, que no corrige al colocar oxígeno. Esos tres son los datos sugestivos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El abordaje te señala que en los pacientes que tengan síntomas y sospechas de TEP, hay que evaluar lo que llamamos la probabilidad preprueba, primero que nada, con un score clínico. Scores clínicos tenemos varios, el más conocido es el Wells, en donde tú metes varios de los factores clínicos, si hay taquicardia, si hay hemoptisis, si hay cáncer, si hay alguna otra de estas razones, hay que conocerlos, saber el punto de corte. Si el Wells te sale alto, lo que implica es que ese paciente muy posiblemente sí tenga TEP, o tiene cierta probabilidad preprueba, y entonces tienes que ir directamente, y sin importar los niveles de biomarcadores, particularmente dímero D, tú vas directo a una angiotac pulmonar contrastada. Si el Wells te sale bajito, entonces tendrías que, bajito se refiere a menos de 2 según el simplificado, menos de 4 según el extendido, tú tendrías que determinar niveles de dímero D. El dímero D, sepan ustedes, es muy sensible pero muy inespecífico. Si se acuerdan de eso, la sensibilidad traduce la capacidad de salir positivo en enfermos. Entonces, lo que quiere decir es que prácticamente no hay TEP sin dímero D positivo. Entonces, un dímero D normal con un Wells bajito prácticamente excluye la posibilidad de TEP. Pero es muy inespecífico. Es decir, yo ahorita en la unidad coronaria tengo 22 pacientes, no tengo ninguna TEP, pero si les mido dímero D a los 22 pacientes, posiblemente 18 tengan dímero D positivo, ¿no? O elevado. Eso significa que es poco específico. Otras enfermedades lo producen o lo elevan por arriba del corte. Entonces, si saliera elevado a la presencia de dímero D bajo, podrías ir a hacer una tomografía de grandes vasos independientemente del patrón de Wells. Hay algunas circunstancias en donde no se recomienda la tomografía, que es el paciente chocado, que no se puede mover. Ese paciente lo que podría hacer sería un ecocardiograma transtorácico y ver si el ventrículo derecho está de este tamaño o si hay trombo en tránsito. Y otra opción es si tienes a una mujer y no la quieres radiar, entonces podrías hacer un ultrasonido de las venas periféricas para buscar intencionadamente TBP. Si encuentras coágulo, entonces muy posiblemente se trate de TEP y tendrías que anticoagular sin radiar a la paciente. Y otra opción sería hacer un gamagrama venoso, lo que llamamos un grama de ventilación y perfusión, BQ. Son más raros, requieren más tiempo, no se hacen habitualmente el mismo día, entonces es más complejo. Pero si la pregunta es ¿cuál es el estudio de primera elección? Sería una angiotac de arterias pulmonares contrastada. En el ENARM, yo me acuerdo que me preguntaron cuál es el estándar de oro, que no es lo mismo que es el de mi primera elección. El estándar de oro es el que no se equivoca, y ese es una angiografía pulmonar. Pero ojo, una angiografía pulmonar no es un estudio práctico. Tienes que picar al paciente, meterle un catéter, administrar contraste, y tienes que tener un cardiólogo hemodinamista que lo haga. Entonces no es práctico y no es el primera elección. Así que hay que diferenciar muy bien si les preguntan estudio de primera elección, sin duda angiotac pulmonar contrastada para grandes vasos pulmonares.
Y si les preguntan el estándar de oro es la geografía pulmonar. Ok, doctor. Pues eso que menciona, esas dos diferenciales, ¿no? De cuál es el estándar de oro y cuál es el de primera elección es básico. Considero que ese es clave para poder diferenciar en cuanto a qué te pregunte, ¿no? Que es lo importante para el ENAM. Y hablando del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento, digamos, de primera línea que se le debe dar y posteriormente a seguir a un paciente con tromboembolia? El tratamiento, sin duda, incluso desde la sospecha, desde que estás con un paciente saturado antes de hacer la TAC, podría estar justificado empezar anticoagulación a dosis plenas, ¿no? Tenemos varias opciones para este propósito. Se prefieren dos en el paciente hospitalizado, que son enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular. Y en los casos de insuficiencia renal o pacientes de muy alto riesgo, podrías pensar en utilizar una heparina no fraccionada en infusión. Ese es el estándar de tratamiento para todos. Uno tiene que después hacer una estratificación de riesgo, que lo hacemos en función de varias cosas. Lo hacemos en primera instancia en función de un puntaje clínico de riesgo en pacientes que ya tienen diagnosticada la tromboembolia pulmonar. Sacas este puntaje que se llama PESI. El PESI te evalúa si el paciente está desaturado, si tiene historia de falla cardíaca, falla pulmonar, si es mayor, si está hipotenso, etc. Y con todo eso te da un puntaje. Hay un PESI simplificado también. Si el PESI el PESI simplificado te sale elevado, o sea, el paciente tiene cualquiera de estas anomalías, entonces se trata de un paciente de no bajo riesgo, de un riesgo mayor que el habitual, y tendrías que, además del PESI, incluir en tu estratificación 3 cosas. La presencia de inestabilidad hemodinámica. Esos pacientes tienen una alta mortalidad. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se define un paciente que tiene menos de 90-60 de presión arterial sistólica sin otra causa? Ese paciente puede tener una TEP, lo que llamamos una TEP de alto riesgo. Antes conocida como una TEP masiva, y ahora ya no es un término que sea adecuado. La TEP masiva tiene que ser reperfundida, y el estándar del cuidado, además de anticoagulación, es administrar fibrinólisis sistémica. Y para este propósito tenemos alteplase, tenecteplase o streptokinase, en ese orden de cantidad de evidencia. Si el paciente tuviera alguna contraindicación para la administración de fibrinolítico, que hay una lista completa que deberían conocer y revisar, tanto para infarto como para EBC o para TEP, entonces podrías en algunos pacientes hacer una intervención pulmonar percutánea, una trombofragmentación. Esto es para el paciente de muy alto riesgo, el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente no está chocado, entonces tienes el papel 2 cosas más, que son la presencia de biomarcadores, particularmente troponina cardíaca o NT-proBNP, y la presencia de dilatación del ventrículo derecho con ecocardiograma. Entonces tenías que hacerle biomarcadores cardíacos y un eco a todos los pacientes con tromboembolia pulmonar que tengan un riesgo PESI simplificado mayor que 1, o sea que no es de riesgo bajo. Y esos pacientes uno diferencia el pronóstico más que el tratamiento. Ambos van a recibir anticoagulación parenteral durante algunos días, pero los pacientes que tienen dilatado el ventrículo derecho y presencia de biomarcadores elevados identifica un riesgo intermedio alto, que tienen mayor posibilidad de fallecer, y se justifica una estancia hospitalaria un poquito más larga. Y en los pacientes que solamente tienen uno de los 2 anteriores positivos o no tienen ninguno, entonces la estancia puede ser corta, se habla de 72 horas de anticoagulante parenteral, y para todos los grupos hay que continuar anticoagulación oral durante cierto tiempo. Si es una TEP provocada, es decir, una TBP, una cirugía, y tú supiste la razón, entonces podrías anticoagular entre 3 y 6 meses. Si es una TEP no provocada, podrías considerar anticoagular de forma indefinida, hasta que encuentres una causa. En esos casos hay que pensar en mutaciones protrombóticas o en cáncer, cuando no encuentras una causa, un esguince, una fractura, etc. Muchísimas gracias por los datos clave que nos está dando para la tromboembolia pulmonar, desde qué es la etiología, el diagnóstico y cómo poder identificarla y tratarla posteriormente. Y pues le agradezco mucho el tiempo, doctor, por la plática, por los conocimientos y por las mnemotecnias que me parecen bastante útiles, bastante interesantes. Súper. No, pues nada, mucha suerte a todos y estamos para aquí lo que necesiten. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Tú también, ustedes todos. Ok. No me cuelgue, doctor. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.